Muy buenas noches, Venezuela, donde quiera que estés, aquí en tu programa Antipoder, con el periodista Luis Antonio Carvajal Chacón, el decano de la información sucrense, y el humilde analista Miguel Méndez Fabiani, para servirles a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Bueno, Luis Carvajal, apertúranos las puertas de la percepción a todos los venezolanos que queremos saber qué hacer, cómo va a estar, qué es lo que viene, Luis Carvajal. Bueno, muchas gracias, Miguel, dándole las gracias también a Dios y al sonido de esas aves que hoy con su trinal nos encantan, nos dan esa armonía, esa endorfina para la felicidad que el espíritu necesita para continuar este trajín, esta, esta esta apertura o esta obertura, como tú lo dices, de la información, de la noticia que hoy surca el mundo. Hoy tenemos que hablar de varias noticias, evidentemente, lo que acaba de ocurrir con la posible llegada a Venezuela de unos tanqueros cargados de gasolina y no sabemos qué otras cosas más traen estos tanqueros que vienen de Irán. Algunos han dicho que ciertamente esta avanzada iraní es parte de una invasión que ya se viene realizando en Venezuela por parte de grupos de Hezbollah y grupos que están vistos por los Estados Unidos como grupos terroristas, y de allí que dentro de esta operación que tiene pautada los Estados Unidos en Venezuela contra el narcotráfico en casi todo el Pacífico y el Caribe, se ha dado una situación, un encono diplomático, un encono, como yo le llamo, una guerra fraseológica de discursos por parte de tanto de los iraníes como de los propios estadounidenses. Lo cierto es que con la llegada de estos tanqueros, presumiblemente para surtir de gasolina a Venezuela, que no tiene gasolina, el país petrolero más importante en Latinoamérica y quizás con la empresa más habilidosa desde el punto de vista del marketing, de la comercialización de hidrocarburos en el mundo, llegó a ser incluso la tercera o la segunda empresa más importante, PDVSA, para lo que eran los mercados internacionales de combustible. Hoy, en menos de lo que canta un gallo, quedó extirpada por la corrupción, quedó extirpada por el mal manejo de los recursos. De verdad que este tema hoy tiene a la Venezuela en vilo, porque Venezuela, su parque automotor está, bueno, vale decir que está más que por el suelo, por el subsuelo. Institucionalmente, casi todas las empresas del Estado, su parque automotor está destruido, pero destruido no solamente por parte de combustible, sino porque además los repuestos para ser sustituidos no hay repuestos. Las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos a Venezuela han sido fuertes desde ese punto de vista, y no solamente en cuanto a la sustitución de la parte que requiere todo este aparcamiento para la parte vehicular, la parte automotor, sino también en la parte tecnológica, en medicina. Existe hoy, pudiéramos decir, no un bloqueo desde el punto de vista de lo que significa, porque todavía, según tengo entendido, Venezuela puede contratar alimentos, suministro de energía, etcétera, con otros países, pero ciertamente ha existido una merma. Y ahora el régimen madurista, el régimen chavista, dice que los culpables de esta situación son quienes vienen pidiendo una intervención, una asistencia militar, como es el tema de la ayuda recíproca, de lo que es el contrato del TIAR, que vale decir algunas fracciones políticas en el Parlamento Nacional de oposición, estamos hablando de la fracción 15J,
ha solicitado con mucha fuerza en estos últimos días, con aquel eslogan de que solo no podemos, una ayuda militar que sería la única salida o negociación al conflicto político, económico, a la tragedia política que está viviendo Venezuela y a la tragedia económica que ha generado una hambruna terrible y que no sabemos cuáles van a ser las estadísticas y las consecuencias que se pudieran medir en los próximos, en el próximo quinquenio y quizás en los días sucesivos. De tal manera que con esta introducción, para no alargarla tanto, nosotros vamos a comenzar hoy nuestro programa de Antipoder, llegando a la edición número 25 de su vida en este 21 de mayo del año 2020. Adelante, Miguel. Bueno, Luis, importante lo que señalas, porque claro, esto es una película por capítulos, ¿no? Entonces, el interinato, que en mi opinión está a la misma catadura moral, a la misma altura, diría un amigo mío, a la altura de los Países Bajos. Ese amigo mío no entiende que los Países Bajos son Holanda. Entonces, bueno, a esa altura, a una altura de pigmeos, de enanos, del enanismo político, del microcosmos de yo, mis reales y cómo me lucro, que es lo que es básicamente el narcorrégimen mafioso, narcotraficante, terrorista. Nosotros nos tienen en una película de un capítulo tras de otro. Entonces, un capítulo de la Operación Gedeón, un capítulo es la luz, un capítulo es el gas, un capítulo es la gasolina, que ese de vez en cuando viene, y ahora el capítulo es que si los buques entran o no entran. Bueno, Luis, mira, yo tengo que decirte algo. Venezuela no está bloqueada como quieren hacer ver la gente del régimen. Venezuela tiene unas sanciones de orden económicas que no le impide, como tú muy bien señalaste, comprar alimentos y gasolina. El problema es que Irán, vamos a llamar en un interés geopolítico de tener una presencia en Venezuela, Irán sabemos que es un país patrocinante, protector, amparador y también proyector del terrorismo, que proyecta el terrorismo a nivel mundial. Uno de sus miembros más connotados y simbólicos, como era Soleimani, fue dado de baja porque estaba intentando planear ataques contra las embajadas de Estados Unidos y del mundo libre, finalmente, porque no es contra una nación ese ataque, es contra una manera de vivir. Bueno, Luis, si esos tanques entran o no entran, ayer el orate, el psicótico, el ladrón de 7 suelas y narcotraficante que dirige el cartel de Miraflores, llegó y dijo que él iba a mandar a buscar con unos buques de guerra a los tanqueros, pues, sabiendo que Venezuela tiene una zona económica exclusiva de espacios acuáticos que colinda con Estados Unidos, precisamente allá en Isla de Aves, en la proyección que tenemos de la plataforma continental con las Islas Vírgenes, que son islas pertenecientes a los Estados Unidos de América. Mira, Luis, yo te voy a explicar. La guerra de Vietnam ocurrió por un incidente llamado el incidente del Golfo de Tonkin, que al final no se sabe realmente si esos buques norteamericanos fueron atacados. ¿Tú crees que Maduro, que acaba de salir victorioso, porque lamentablemente es así, con la chapuza, los errores, el enanismo político, el mercenarismo financiero, la corruptela opositora interina, bueno, que si contrataron al tipo que era jefe de seguridad, que si se los infiltraron, que no le pagaron al tipo, que el tipo los robó, que los chantajearon, un desastre lo que ocurrió con la operación Gedeón. Él viene triunfante de eso. Él tiene 2 ex soldados norteamericanos y tiene una cantidad de gente que, por cierto, ahora te voy a comentar cómo llevaron eso al Consejo de Seguridad, porque tengo el reporte íntegro de lo que ocurrió en Nueva York, que intentó presentarlo Rusia como una, ¿cómo se llama? Como una prueba contundente de la intervención extranjera y más bien salió con las tablas en la cabeza, ¿no? Entonces yo no creo que jamás Maduro va a ir a mandar un barco a ver si alguno de estos grumetes, algún marinero de agua dulce, se le ocurre disparar un revólver 22 contra un barco norteamericano y se le prende a él una marimorena, como dicen aquí en Madrid. Él tiene mucho cuidado, pero él fanfarronea mucho. Y ahora o sea, que yo creo que eso no va a ocurrir, no viene una guerra, ni él va a mandar los buques a buscarlo, y los buques van a entrar, Luis, porque Venezuela no está bloqueada militarmente. Venezuela tiene unas sanciones de orden financiero que, por cierto, son contra la cúpula de la dictadura, y lo que estamos viviendo los venezolanos, o lo que viven los venezolanos
allá en Venezuela, bueno, es producto de la destrucción del socialismo, de una ideología comunista, narcotraficante y genocida. Entonces, yo no quiero entrar en esto de que si entran o no entran los buques, porque entonces tú y yo descendemos ya en el espiral de la novela patética, de la novela gótica que el régimen inventa. A mí me gustaría más Bueno, bien por hablar cierto, de cuál es la estrategia, Luis, para confrontar al régimen ahora, porque el debate que hay en la oposición es la oposición cohabitadora, complaciente, prostituida, electorera, pacifista, que dice que a raíz de la operación Gedeón tenemos que ir a unas elecciones parlamentarias, que yo lo he llamado fraude, simulacro, fraudulento electorero, o los que proponemos la vía del coraje, la vía de la fuerza, que independientemente que eso de Gedeón fracasó porque no podía, no había manera de que eso funcionara con el desastre que había ahí, con Cliver Alcalá Cordones al frente de eso, un narcotraficante, un asesino, ¿me explico? Entonces, ahora, yo sí creo, Luis, que hay que resignificar, como nos dijo hace poco una compañera que ve este programa, que no la voy a nombrar, pero que sabemos que es una fiel seguidora de esto y que aparte tiene un raciocinio y como mucha gente ha venido cambiando hacia la postura que nosotros defendemos, no porque nosotros la defendamos, sino porque es la realidad. Ella dice que hay que resignificar a la oposición. Y mi problema es ese. Mire, Guaidó, si usted no puede, a un año que lleva usted intentando marearnos a nosotros, guaralearnos, bueno, si no puede, quítese. Lo que no podemos es continuar con una mentira, con los mismos creadores del gobierno de transición, elecciones libres, y ya yo ni me acuerdo el mantra porque es un desastre, la mentira que le metieron a la gente. Bueno, después vino ¿cómo se llama? El vamos bien, que no es que no íbamos bien nada, íbamos muy mal porque los escándalos de corrupción en el seno del gobierno interino son evidentes, ellos mismos lo admiten, pero una cosa tapa la otra porque ahí no hay contraloría, porque esa propia Asamblea Nacional es un nido de delincuentes, la Asamblea Nacional opositora, entre comillas. ¿Ves? Ahí lo que están es buscando cómo le dan un contrato petrolero, cómo le dan una vainita, cómo se ponen en unos reales. Esa es la realidad de la política. Por eso tenemos 21 años así, y yo creo que la gente que nos ve sabe que le estoy diciendo la verdad. Y ahora, pues, el pero no lo gobierno reconocen. Eso, el nacional, problema es que no lo reconocen y hacen de eso un clientelismo y hacen de eso un apartheid y hacen de eso además un fanatismo y el mesianismo juega mucho. Es decir, ese es el gran problema, porque aparte, discúlpame que te interrumpa, Miguel, aparte de que hay esa vertiente que tú estás estableciendo, hay quienes del lado opositor, que sabemos que lo hacen de corazón, entonces se vuelven maniquíes, se vuelven maniqueos en la oposición. Y eso es lo lamentable. Y eso no tiene entrampado. ¿Cómo es que a Guaidó y a la oposición en su conjunto se le ha solicitado desde hace mucho tiempo aplicar el 187 numeral 11 y no han seguido esa ruta? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, eso habría que auscultarlo. porque ¿Por si lo qué no lo han aplica, hecho? ¿Cuáles han sido Luis, los... si lo aplica, se cae el gobierno, y el negocio de ellos es que el gobierno siga para seguir robándose los reales y martillando por todo el mundo. Tiran un mapa y dicen cuánto quiere usted de la reserva petrolera nuestra, de cuál bloque quiere. Entonces, el negocio no es arreglar al país. Eso es difícil, Luis, contener la problemática social, poner el agua, poner la luz. Allá hay que trabajar, allá hay que hacer una gestión honesta y eficaz. No, es mejor meter un embuste y robar, porque ellos han visto como otros candidatos presidenciales han salido con 200 millones de dólares y no han hecho nada, sino hablar. Entonces ese es el negocio del gobierno interino. ¿Ves? Y de los mismos creadores del mantra del gobierno de transición, elecciones libres, y de los mismos creadores del Vamos Bien, ahora es gobierno de emergencia nacional con la mesita. O sea, con los chavistas disidentes, con esta retreta de delincuentes y bandidos mercenarios, que hay uno preso por narcotráfico, que era el jefe de la operación Gedeón, con los que ellos firmaron un contrato, y bueno, y ahora metieron a la mesita en el gobierno de emergencia nacional. Así están de reventados, Luis. Entonces, bueno, yo no puedo estar pendiente de si el barco iraní entra o no. Mi problema es cuál es la estrategia de la oposición para derrocar al gobierno, porque el gobierno no se va a caer solo. Padrino no se va a levantar un día y va a decir, bueno, de cada mina de oro, de cada campo petrolero que yo me estoy metiendo millones de dólares diarios, yo un día voy a reaccionar porque soy un hombre decente y voy a ir a entregarle poder a Guaidó. Esa es la estrategia de Guaidó, una estrategia fallida, una estrategia errática, errónea, pero consuetudinaria, porque es una estrategia ladrona también y corrupta.
Bueno, Luis, mira, para darte la palabra, pues quiero tu opinión de esto. En el Consejo de Seguridad, que es la instancia de discusión política más elevada del mundo, en las Naciones Unidas, yo tengo mis reservas con Naciones Unidas, pero bueno, voy a discutir esto. Rusia elevó, intentando discutir, y le ponía este nombre, invasión a Venezuela. Resulta que los demás miembros aceptaron discutir en el seno del Consejo de Seguridad, pero no le pusieron invasión, sino el suceso, o sea, la situación venezolana. Bueno, Rusia se erigió como el padre protector del comunismo, del castrocomunismo de Maduro, diciendo, bueno, que habían unos mercenarios y que entonces habían incursionado y que eso era un delito. Y por supuesto China habló de que la autodeterminación de los pueblos, la misma cantaleta que ellos tienen para mantener satélites en el mundo con sus mercenarios, con sus tropas armadas, me explico, pero para oprimir a los pueblos, para matarlos de hambre, para que no haya libertad. Bueno, Luis, Estados Unidos llegó y le dijo, bueno, pero la embajadora, que primero que Maduro es un impostor, ya no lo llamó usurpador, sino impostor, o sea, un tipo que dice que es presidente de un país, lo que hace es hambrearlo, es un genocida, un dictador atroz y sanguinario, asesino. Y resulta, chico, que, bueno, la embajadora del Reino Unido le dijo, mire, pero mercenarios son los que ustedes mandan para Crimea a los rusos. Mercenarios son los que ustedes tienen en Libia y en Siria, que han metido tropas en una guerra que no es de ustedes, en un franco intervencionismo extraterritorial. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ustedes tienen tropas en Venezuela, no tienen una base militar porque no lo quieren hacer abiertamente. Y además hay 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. O sea, ese es un régimen que está manchado de sangre. Y se ha prendido ese berenjenal allí, Luis. La embajadora belga también le dijo una cantidad de cosas. Y China y Rusia, bueno, como dice don Diego Arria, fueron por lana y salieron trasquilados. Yo creo que le fue peor, porque el chaparrón que le dio el mundo libre a estas dos dictaduras, una potencia económica como es China, bastante golpeada por el ocultamiento y quién sabe si la creación en un laboratorio del coronavirus, y por supuesto que Rusia, que es prácticamente un zar ese hombre ahí, un tirano que manda a matar a los periodistas, mete preso a la gente de la oposición y que para él Maduro pues es el demócrata ideal. Entonces, bueno, Luis, eso me parece mucho más importante que si los tres buques entran o no, que yo creo, Luis, mira, yo no quiero engañar a la gente, los buques van a entrar. Estados Unidos Claro. va a impedir militarmente, no va a tener una guerra con Irán, porque unos buques de gasolina entren o no. Y Estados Unidos, Luis, está donando 200 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Creo que es la donación más grande que se ha hecho. Eso nos indica que Estados Unidos comprende que esta crisis es a mediano o largo plazo, lo cual nos obliga a los venezolanos patriotas, a los venezolanos que nos duele Venezuela, a la gente que nos preocupa porque queremos regresar a desarrollar y a trabajar por nuestro país, honestamente, nos obliga a una reflexión. Luis, mira, si es verdad que solos no podemos, pero yo creo que también solos vamos a tener que generar las condiciones para que de afuera nos ayuden. O sea, si nosotros no tenemos una posición frontal contra la narcotiranía, si nosotros no levantamos a nuestro pueblo, como lo ha dicho María Corina, el coraje interno y el coraje externo. A mí me parece que el coraje externo está preparado a apoyarnos, a auxiliarnos, pero sin el coraje interno, Luis, si el coraje interno está penetrado por la cohabitación mercenaria, si los miembros de la misita siguen siendo candidatos, si muchos miembros del G4 que nos están viendo en este momento, sobre todo del Estado Sucre, pero de en Caracas también, dicen que ellos tienen que sentarse a hablar primero con los del régimen y por debajo reciben una buena cantidad de dólares y vivían en Petare, pero ahora viven en el Alto Atillo y vivían en Los Amanes y ahora viven en La Lagunita. Bueno, han hecho de esto políticos opositores un gran negocio, Luis. Y el problema es que la política no debería ser un negocio. Quien quiera hacer negocio, que se meta empresario. La política es el arte de servir, es un apostolado. Un político se parece a un cura, a un pastor evangélico, a un monje. ¿Por qué? Porque está sirviendo una causa mayor, que es la causa colectiva. Si tú te quieres llenar de real y métete a delincuente, bueno, métete a narcotraficante, métete a mafioso, métete a terrorista, porque los terroristas también ellos se matan, pero hay uno arriba que es el que roba y se llena. Bueno, lamentablemente, si metiéramos todo en un vaso, en esta licuadora, metiéramos narcotráfico desatado, peor que Pablo Escobar, metiéramos terrorismo, bueno, bases de Hezbollah y de Hamas y de la FARC y del ELN.
y metiéramos las dictaduras africanas genocidas que matan de hambre a la gente, que bloquean puertos, porque este comunismo, esta planificación central económica, lo que ha hecho es matar de hambre a nuestro país. Un país petrolero con la primera reserva petrolera del mundo no tiene gasolina en las bombas. Bueno, Luis, si metemos todo eso en la licuadora, hay que botar el vaso. Hay que botar el vaso. Yo diría que hay que meterle a la oposición colaboradora allí, que es bastante, que está en los partidos del eje 4 y que quizás llega hasta la propia cúpula del interinato, que se ha hecho millonario y que se va a ir a disfrutar a una isla del Caribe. Anoten esto aquí, se va a la cúpula del interinato a disfrutar en una isla del Caribe lavándose las manos como Pilato, después que vea totalmente erosionada su liderazgo, porque la idea no era derrocar al gobierno, que lo pudo haber hecho. Guaidó pudo haber derrocado al gobierno cuando tenía ese impulso, esa estamina, ese arraigo popular en que levantó, pero ellos hablaban de que había que esperar. Ellos decían públicamente, y ahí están los tweets, de que esto era con calma, porque el plan era ponerle la mano a los reales que tiene el gobierno. Privados, o sea, donaciones de millones de dólares, cientos de millones, y públicos, Luis, en las cuentas que tiene o que tenía ya lo que quedaba de la República. Entonces yo creo que ese es el problema de fondo, Luis Carvajal. El problema no es si un barco pasa o no. Esa es la novela que nos están vendiendo en estos 3 días, y de novela en novela y de show en show y de capítulo en capítulo nos van guaraleando, nos van distrayendo. El problema es de fondo. Usted siente que vamos bien, señora. ¿Usted cree, señor padre de familia, que de verdad la oposición le ha hecho al gobierno una confrontación en unos términos en que el gobierno está acorralado? ¿O resulta que de la gestión de esta oposición los acorralados somos los venezolanos, que todos los días tenemos que huir? Imagínate los venezolanos en el Reino de España, Luis. Imagínate la gente ahora viviendo una caja de comida, mendigando en la Cruz Roja unos alimentos, mendigando en Cáritas. Así están porque no hay empleo, porque esta situación agravó ya la situación de mendicidad y de miseria que ya vivían nuestros. ¿Tú te crees que eso es justo? ¿Tú crees que nosotros deberíamos de haber salido de nuestro país? O si una oposición que tuviera los pantalones bien puestos, nosotros hubiéramos salido de esto hace años. Entonces hay que hablarle claro a la gente. Yo no quiero mentirle. Y yo creo que nadie va a venir a resolver nuestro problema. El que les habla estudió en un preescolar que tenía una condición doble de venezolano. Yo veía mi cátedra bolivariana, mi formación moral y cívica, pero también veía el sistema norteamericano. También estudié en una escuela básica de la misma tenor y también en un bachillerato. O sea, yo tengo la visión de lo que es el ciudadano, digamos, del norte y de un país desarrollado, pero yo soy profundamente venezolano y me duele mi país y quiero verlo libre. Y yo sé que nadie va a venir a resolver el problema de los venezolanos sino nosotros mismos. Bueno, gracias Miguel por toda esta narrativa tan importante para ilustrar a nuestro pueblo, sobre todo a las conciencias que necesitamos, como tú bien lo has explicitado. Ciertamente no solo no podemos, pero además tenemos que tener un coraje solo para sumar todas las voluntades que en Venezuela existimos en torno a este tema de la salida de un atrocinio, de la salida de una situación calamitosa que ya van 21 años que estamos sufriendo. Ya para concluir, Luis, ¿cuál es la realidad de Cumaná hoy? ¿Qué pasa con la clase media? ¿Cómo está el pueblo en Cumaná? Danos Bueno, déjame decirte que aquí no existe clase media. Aquí no hay ni siquiera media clase. Aquí nos hicieron una tabla rasa. Aquí los médicos, los profesionales, tienen que salir todas las tardes al polideportivo a hacer unas largas y extensas colas para poder surtir sus tanques de gasolina de 20, cuando mucho 10 litros de gasolina, y además presionar al ejército y a las Fuerzas Armadas para que, como tú dices, mendigantemente le puedan poner, y eso con toda una prerrogativa, todo un papeleo, porque aquí se está negociando con la gasolina, una bombona de gas de 10 kilos, que apenas lo que costaba en el mercado venezolano eran 8.000 bolívares, hoy está por el orden de los 200, 300 bolívares. Aquí la gente mendigantemente, y así lo sabe el régimen, están dando unos bonos
que se llaman Quédate en tu casa, el bono de la guerra económica, borro del 1 de mayo, cualquier efeméride se los ponen y la gente a través de un sistema que llaman QR por su teléfono, cuando aparece una llamada o un mensaje, grita como si se hubiese ganado la lotería. ¿Logran aliviar en algo la pobreza o eso no No, significa que va nada? a lograr aliviar la pobreza. Si un kilo de queso está en el orden de los 600, casi ya va para el 1.000.000 de bolívares, y los bonos llegan a 300, 250.000 bolívares. Por ejemplo, te puedo decir, yo soy, aparte de mi actividad periodística, sí, yo soy docente jubilado del Ministerio de Educación después de 36 años de servicio. Y hoy, mañana van a pagar la pensión de los jubilados. Y lo que van a pagar son 400 bolívares. ¿Qué son 400 bolívares? Si un kilo de café supera los 400 bolívares. Estamos hablando de que una persona, para poder vivir en Venezuela hoy, en Cumaná, tendría que tener un sueldo mínimo que pase a los $400. Y aquí la gente realmente, cuando tú comienzas a asumir, la gente se va. ¿Qué están comiendo allá? O sea, ¿qué es lo que qué está transcurriendo el pueblo? Mira, o sea, ¿cómo dice la gente? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? La sardina está en el orden ya en Cumaná, que era digamos, el nutriente más, la proteína más importante. Tú con 20 bolívares podías comprar hasta 3 kilos de sardina. Ya un kilo de sardina va para 100.000 bolívares, te puedes imaginar. Y además, para conseguir 100.000 bolívares, que no hay efectivo, la gente no tiene cómo montarse en un transporte. Esto es una calamidad, Miguel. Esto, lo que estamos viviendo, lamentablemente no hemos podido tener una producción para enseñarle al mundo civilizado las caminerías de la gente, que además le tienen prohibido quédate en casa. La gente en las mañanas puede salir a comprar lo poco que pueden comprar, y esas son caminerías porque no hay transporte, no hay gasolina, no hay, lo que te decía al comienzo, el parque automotor está destruido. Hay por ejemplo, en el caso de Cumaná, la gente que va, los pobladores que viven hacia el sur de la ciudad, tienen una sola ruta con 3, 4 unidades y tienen que esperar extensas colas para poder montarse, y les cobran 20.000, 10.000 bolívares por pasaje. Es decir, se está convirtiendo, y estamos comenzando, no hemos pisado fondo, estamos comenzando en esta tragedia que hoy conduce a los venezolanos y especialmente a los cumaneses a una gran hecatombe, como le digo yo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Para no hablar el tema de la salud, hoy no se atiende en los ambulatorios y en los hospitales a las personas, al menos que no tengan una gripe, porque lo que andan es como el que anda cazando Willy, que andan los cazafantasmas. Ahora, el tema es si tú tienes algo parecido a una gripe, para entonces endosar la lista de los que tienen coronavirus. Pero si tú llegas con una cefalea, llegas con otra, bueno, la rémora quirúrgica, Luis, aquí no se están haciendo. Hablé con un compañero dirigente sindical petrolero, que tú también lo conoces, connotado, famoso. O sea, aparece en los medios internacionales. Me dijo que 3 compañeros de él se han suicidado, 2 ahorcados y uno con veneno, porque no tienen cómo darle comida a los hijos. Pues. Entonces es algo grave, muy grave, y es lo que yo insisto, no hay una oposición que le dé respuesta a esa gente. O sea, no tenemos ese es otro guión. Ese es otro guión. Ese es otro guión. Aquí el mundo opositor anda con su guión pensando de que si van a participar o no en unas elecciones, de cómo se reparten ese botín, y la sociedad que se está muriendo de mengua anda en otras cosas, resolviendo cada quien, y el país, como tú dices, el interinato y el régimen anda con sus películas, montando películas, y por eso tú ves esta guerra, que si quitaron DirecTV, que si yo manejo, decir, ¿cómo te mantengo en la película o cómo te quito de la película para mantener este establecimiento? Pero es sí lamentable. a que esos 4 o 5 connotados dirigentes de la MUD, del Estado Sucre, de la MUDFA, sí viajan,
sí tienen muy buenas camionetas, viven en casas grandes, y esto no No, lo digo como una pero, prédica resentida de comunismo, ni nada de eso, ni una cuestión revanchista que utilizó el delincuente mafioso de Hugo Chávez, no. Yo lo que digo es que como ellos no transcurren eso, a ellos no les duele, y entonces por ende, bueno, que lo pase, pero que lo pase el pueblo, que son es votos, que son es números que ellos van contando en papeletas en sus primarias, y resulta que este ya no es un problema de números, Luis, sino de voluntad. No es un problema de dinero, sino de corazón. No es un problema mira, de fuerzas políticas, sino de liderazgo social. fíjate, para ir concluyendo ya, hay un tema que ayer lo tocamos en el programa, pero yo creo que debe ser un ritornelo en nosotros, que es, y que tú lo has dicho hoy también, que es cómo asumir la política hoy. O sea, asumir la política hoy en el país significa tener una ética y una moral. Es decir, debe ser un sacerdocio. No puede ser que quienes hoy quieran asumir los destinos, conducir los destinos del país, sean las brujas del pasado, ¿verdad? Y además, quienes hoy aparecen, digamos, como las rúbricas para conducir el país, sean esta celestina, este celestinaje que mantiene el establishment de la dictadura y que además no asuman la Te conducción. entendieron en la lagunita, pero no te van a entender la llanada Brasil Bebedero. Es la cabronería opositora. Es probable, sí. Entonces, este pueblo tiene que comenzar a quitarse las vendas, a quitarse las gringolas. Y bueno, quienes estamos asumiendo desde el punto de vista periodístico, crítico de la prensa libre, este ritornelo, lo hacemos persuadido de que hoy Venezuela y el mundo libre necesita un nuevo tipo de liderazgo, por supuesto, para conducirnos a una armonía segura, para conducirnos a un nuevo estatus donde podamos tener endorfinas productivas para la felicidad. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos asumiendo. Y ese riesgo, en el caso de Luis Carvajal, y seguramente que el tuyo, lo estamos asumiendo. Yo estoy asumiendo muchos riesgos. Estoy acá en el país y tengo que decirlo. Y a mí me han llegado voces de muchos lados, que si me van a meterse un corrientazo, que si me van a echar una asustadita, que si esto y que aquello. Bueno, hermano, Lo ya que el miedo es libre. dicen, que yo no niego que sea verdad, claro, uno asume un riesgo. Yo fui secuestrado, yo fui detenido. Bueno, uno no habla de esas cosas porque es feo hablar de lo que le pasó a uno, que lo cuente otro. Pero te digo algo, los lleva y trae de la política, los sapos, los que le dicen a uno eso, pero por detrás lo andan, quieren que uno se lo lleve preso. Porque el problema es que estamos minados del miserere, de la miseria de la política. Ya lo que quedan son lleva y trae, cuentacuentos, tipos que agarran una cadena y la tiran y le ponen el nombre de uno, porque son, lo que son es unos rateros de la política, unos carteristas de la política. Y eso es lo que hay, esos mercenarios o mercaderes de la política, es lo que hay en la oposición. Y eso hay que darse cuenta, porque 21 años de fracaso no puede ser culpa, no podemos mirar para los lados. Tiene que ser culpa de que la estrategia que nos hemos trazado es mala. Y entonces tenemos que aceptarlo. Ahora, si usted quiere darle 4 años más a Guaidó, bueno, déselos usted, pues. Y siga usted rezando en la iglesia del guaidosismo, de los guaidolovers. Yo creo que necesitamos un relevo, un cambio de visión, un cambio de estrategia, un cambio de liderazgo y que debemos de ir probando hasta que pues tengamos el líder que logre dar al traste con este narco régimen que no es por unas elecciones como nos han querido vender. Y ya usted sabe, el nuevo traidor es el que le pide a usted su voto en el estado Sucre. Ese es un traidor. Fíjate esto, aquí mucha gente ha dicho que el caso venezolano tiene que ser un guión parecido al caso chileno. En lo personal, tengo una opinión muy diferente de quienes así piensan. Es decir, que el genocida que estuvo al lado de Pinochet en el Estadio Central de Chile, aniquilando a todas las generaciones chilenas, haya sido después el presidente para la viabilización democrática de ese país, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela. Es decir, quien puso preso a Leopoldo López, que es hoy la fiscal que anda por el mundo y que sabemos que junto a su esposo
y a una serie de comunistas, socialistas, hicieron de esto que hoy tenemos, entre ellos Rafael Ramírez, etcétera, etcétera, y que hoy tienen las alforjas llenas y además pagan las nóminas de quienes aparecen no solamente en el interinato, sino en la oposición. Mira, ese cuento ya el pueblo lo comienza a digerir y sabe que detrás de estos dirigentes están las nóminas de quienes piensan volver a Venezuela para cohabitar. Es decir, que no solamente existe la cohabitación de la mesita con el régimen, sino que existe la cohabitación de quienes están en el interinato con quienes se llevaron los reales y exterminaron este país. Eso es lo que nosotros vamos a llamar para un gobierno de emergencia nacional. No tengo nada que agregar, lo acaba de decir, ese es el gobierno de emergencia, el ladronato, los asesinatos y junto con el interinato. No tengo más nada que... A eso ya bueno, no le puede poner más nada. Esa. No, y es que hay que decirlo para que la gente sepa, bueno, esto me va a traer problemas con algunos, entre comillas, yo aquí he comenzado a perder algunos afectos. Bueno, pero el gran afecto mío es el afecto de mis nietos, de las nuevas generaciones, el afecto de una nación. No pasa eso, uno debe de reservarse, no contestar nada y después ese afecto regresa multiplicado. Cuando la persona se da cuenta que uno no defendía unos reales, que uno no defendía un cargo, que uno no defendía un puesto, que uno no le dieron nada, que uno se arriesgó y después vienen y te dicen, hermano, tengo que admitir que tenía razón. Hay unos que me lo han hecho 2 veces y quizás ya van por la tercera, pero yo le digo, perdónalo, señor, que no saben lo que hacen. Luis Carvajal, bueno, su programa Antipoder, la verdad al desnudo, despídalo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, dándole las gracias nuevamente al Señor por habernos permitido hacer contacto con toda nuestra audiencia. Mil gracias a nuestra audiencia por seguir colocando en nuestro programa Antipoder. Será hasta una próxima oportunidad. Se les quiere mucho. Que Dios los bendiga.